Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León, profesor de Humanidades de la Universidad Interamericana en el recinto de Guayama. Doy clases en el Centro Universitario de Humacao y esto es parte o el comienzo de un compromiso que hice de subir un mini resumen de cada una de las 16 clases que voy a estar dando este semestre de proceso histórico contemporáneo de Puerto Rico. Así que vamos a hacer el mini resumen con dos intenciones principales. Número uno, que los estudiantes que no pudieron asistir pues puedan ver, además de que tienen la clase grabada, pero puedan acceder a un tipo de resumen corto donde tengan más o menos una idea de lo que se habló y así puedan hacer las tareas y demás. Y número dos, todos los seguidores que tengo, ya sea en Instagram, en el YouTube, que cada día está creciendo más. Si no te has suscrito, suscríbete, busca Profesor León. O en el mismo Facebook, que a cada rato me dicen, oye, me interesa este tema que estás hablando con los estudiantes, pues aquí pueden crear la discusión en los comentarios. Proceso histórico contemporáneo de Puerto Rico es una clase que busca como dar una mirada superficial a lo que ha sido la historia de Puerto Rico en el siglo XX. Bueno, comenzando con la guerra o la invasión de 1898, parte de la guerra hispano-cubano-americana, conocida comúnmente como la guerra hispanoamericana, y a partir de ese momento en que las fuerzas de Estados Unidos invaden a Puerto Rico como parte de un movimiento militar, y logran conseguir que España ceda a Puerto Rico, y entonces comienza la historia de Puerto Rico bajo el gobierno militar y el gobierno civil de Estados Unidos. Eso es lo que se conoce hasta nuestros días como historia contemporánea o proceso histórico contemporáneo de Puerto Rico o proceso histórico de Puerto Rico contemporáneo, como usted le quiera llamar. La verdad es que incluso hay debates que dicen que la historia de Puerto Rico contemporáneo podría comenzarse incluso desde el 1952, el establecimiento del ELA, que es el Estado Libre Asociado, es el momento o el proceso, perdón, o el estado jurídico, político existente hoy día, y es lo que dio paso a la realidad que nosotros tenemos de manera contemporánea. Pero ese debate, sea a partir del 50, a partir de 1898 con la invasión de los norteamericanos o de los estadounidenses a Puerto Rico, a mí me gusta problematizarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo comenzar esta clase de proceso histórico contemporáneo de Puerto Rico sin dar un trasfondo de lo que ha sido la historia de Puerto Rico. Porque la historia de Puerto Rico, la historia como la conocemos, que comenzó, por lo menos la historia escrita y que se ha documentado mejor con la llegada de los españoles en el 1493, aunque la fecha realmente es cuando comenzaron la colonización a partir del 1500, esta gente de Juan Ponce de León, que en estos días estuvo en boca de todo el mundo. Pero hay una historia de casi 3 siglos, casi 4 siglos, desde el 1500 en adelante, 1500, 1600, 1700 y los 1800, que hay que tocar, por lo menos aunque sea superficialmente, para poder entender que cómo ese proceso que va a darse a finales del siglo XIX, pues por qué se dio, por qué la gente respondió como respondió, de dónde había salido esa gente que estaba en Puerto Rico, que fueron los que por ahí dicen que recibieron a los americanos en algunos lados, que lo rechazaron en otros. ¿Qué partidos políticos habían en Puerto Rico? ¿Por qué habían partidos políticos en Puerto Rico que estaban buscando, o ideales políticos que estaban buscando anexión con España versus que habían, o que habían otros que estaban buscando separarse de España? ¿Por qué había un movimiento de separación en España? ¿Qué cosas se habían pedido a España que España no había cumplido y por qué no las había cumplido? Bueno, pues hay una historia completa a partir, yo diría, del siglo XVI, porque la realidad es que Puerto Rico se descubre, entre comillas, ¿no?, por los españoles en el 1493, pero no pasa nada de gran importancia hasta que comienza el proceso de colonización con Ponce de León y los demás a partir del 1500 y algunas personas que incluso estaban un poco antes. O sea, hay que hablar de eso, no lo podemos dejar en el tintero, no lo podemos tapar, porque eso es lo que nos explica el proceso que comienza con el 1898. Así que yo siempre doy como un preámbulo, me toma 3, 4 clases este preámbulo y me gusta darlo, me parece que es importante. Siempre he dicho que una de las quejas de los que dicen que esto no se debe estudiar a fondo es que no hay fuentes, cosa que yo no me canso de decir o de derrumbar ese mito. Hay fuentes, hay libros, yo he reseñado muchos libros, yo he reseñado libros de profesores míos, de profesores de la Universidad Interamericana, como el doctor Armando Martí Carvajal, que ha trabajado muchísimo esos siglos formativos, profesores de universidad, profesores de renombre como el profesor Francisco Moscoso, Pancho Moscoso, un nombre ya conocido en los historiadores de Puerto Rico, libros como el de Ángel López Cantos,
exquisito. Y todos son esos siglos originales donde sí hay fuentes, había crónicas, había cartas, había documentos originales y se puede hablar de la historia de Puerto Rico en ese momento. Claro, hay unas características de la historia de Puerto Rico en esos momentos que quizás haga que no haya momentos tan culminantes como los que van a ver en los siglos más adelante. Pero sí hay una historia, de hecho esos libros que están allá atrás son unos libros escritos por Hugh Thomas, un historiador inglés que ya murió, que narran, esos 3 libros son una colección y narran básicamente la conquista española a Puerto Rico, todo, al Caribe, perdón, y América, todos ellos con excelentes fuentes. O sea que sí hay fuentes, hay que buscarlas. Entonces muchos historiadores son medio vagos a la hora de buscar y prefieren buscar cosas que son del 1898 en adelante. Yo no los culpo, pero tampoco podemos decir que no hay fuente. Así que por ahí yo comienzo dando un preámbulo, dando una base de qué fue lo que pasó, por qué España llegó aquí, qué hacía España. La primera lectura que yo doy siempre es una lectura de este profesor que hablé, que es una lectura que se llama La Revolución Inesperada y la importancia del siglo XVI en la historia mundial, básicamente. Porque el siglo XVI, que es el año 1500, o sea, unos cuantos años antes, Europa, España va a decidir lanzarse al océano a buscar nuevas rutas de comercio. Pasaban un montón de cosas en España. Hugh Thomas, en el libro este, que es el primero, de Colón a Magallanes, o Rivers of Gold, no sé por qué la traducción cambió tanto, Ríos de Oro, narra qué estaba pasando en España. Y tenemos que entender que España, que no se llamaba como se llama hoy día España, o sea, el concepto de España es un imaginario que es bien reciente, eso de llamarlo España. España, que en casi toda su historia fueron reinos y fueron diferentes mandatos y diferentes familias y diferentes apellidos. Nosotros sabemos el cuento de Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, esos 2 reinos, por qué se unieron, qué estaba pasando. Es una historia muy interesante. Estos libros, como dije, de Hugh Thomas son muy buenos para entender lo que estaba pasando. Y entonces España decide lanzarse a la búsqueda, a la aventura de tratar de conseguir una ruta comercial que fuera más rápida y más corta y más segura hacia el lejano oriente. Y obviamente sabemos que la famosa ruta de la seda, todas las formas de llegar a Oriente para conseguir especias, para conseguir materiales, materia prima, eso se había cerrado. Le aconsejo a mis estudiantes y a los que están escuchando y a los que están viendo el video, la serie de el Imperio Otomano, Ottomans, no me acuerdo el subtítulo, en Netflix, te explica qué pasó cuando los otomanos derrumban lo que quedaba del Imperio Romano, la caída de Constantinopla, se cierra la ruta del comercio y entonces comienza básicamente el problema grande, porque no hay forma de llegar al viejo, no al viejo, sino al lejano oriente a buscar todas estas materias que hacían falta. Por arriba es imposible, todo está congelado básicamente y no hay conocimiento como los vikingos, que quizás podían tener un conocimiento mayor. España no tenía eso. Por el sur, bordeando África, era una aventura muy peligrosa. Hay libros que explican todo eso, todo lo que pasaban y si llegaban vivos de vuelta después de haber dado un viaje tan largo alrededor de África, era muy largo. O sea que había una necesidad de conseguir una solución. Como todo proceso histórico, como todo suceso histórico importante o que logra un cambio fundamental, parte de una necesidad, ¿ok? Y en ese caso España, que estaba bastante malo por muchos lados, sí habían logrado expulsar a los judíos, habían logrado la reconquista, que eso es algo que ellos querían, pero se la estaban viendo bien fea, porque estaban en un periodo de necesidad de poder conseguir esas cosas a las cuales se le había cerrado el cerco. Entonces España va a decidir, España va a empezar a pensar de otra manera. Y ahí vienen personajes, Colón no fue el único, pero sí quizás el que más conocimiento tenemos de las veces que le pidió a España y a los diferentes gobiernos y les presentó su idea en el libro, como dije, de Hugh Thomas, que está allá arriba. Sale cuando él, o sea, narran con fuentes cómo Colón incluso le ofreció la empresa del viaje, ¿no? de la expedición, vamos a llamar la expedición, a otro gobierno, ¿sabes? Casi le dan el permiso. Incluso una vez Portugal se entera de que España va a financiar
No completamente, porque no puso todo el dinero el gobierno español. Hubo otra gente, otros auspiciadores, benefactores privados que también pusieron dinero. Pero una vez Portugal se entera de eso, comienza un plan de Portugal para seguir a Colón o para tratar de robar la idea. Yo no voy a entrar en eso. Pueden buscar los libros también. Así que se embarca Colón con todo este plan que los reyes no necesariamente creían 100%, pero sí se embarca para poder buscar la solución. Pasa el viaje, en el 1492 Colón llega a un lugar, no sabía dónde estaba llegando, porque recuerden, en el imaginario del europeo, yo creo que esto es algo que tenemos que tener bien claro, en el imaginario del europeo, del occidental, y básicamente de todo el mundo occidental conocido, el mundo, o sea, ese canto de piedra que conocemos como América del norte al sur no existía. Y al no existir, pues si usted sabe algo de geografía, o por lo menos de geometría, ¿no? Pues entonces el globo terráqueo es más pequeño, ¿verdad? Porque no hay que compensar por ese espacio. Por lo tanto, al ser más pequeño, Colón había sacado y había calculado unas rutas y un tiempo para llegar a esas rutas basado en unos cálculos. Colón era navegante y de esto ya habían hablado un montón de navegantes anteriores y sabía lo que estaba hablando. Sabía que la Tierra no era plana. El mito de que la Tierra plana, eso déjenlo en los 1980, los maestros que enseñaban esto erróneamente. O sea, el pensamiento de que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, o sea, el pensamiento de que el pueblo creía completamente que la Tierra era plana, es irreal. Eso es un mito. O sea, había personas que no tenían quizás un acceso a la educación y pensaban que la Tierra era plana basado en cosas muchas veces de creencias religiosas antiguas, de mitologías, de monstruos y lo demás. Pero el que era educado, aunque sea con una educación básica, que sabía algo de geometría, matemática, que había leído los libros que se habían escrito ya, sabía que eso no era así. Así que no todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Colón no se montó en un barco y aquí voy yo el héroe a demostrar que la Tierra no era plana. Colón sabía que eso no iba a pasar. O sea, y eso hay que tenerlo bien claro. Eso no todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Eran bien pocas las personas, obviamente, eran bien pocas las personas con poder que pensaban eso. Quizás la mayoría de las personas que no tenían educación y creían las cosas porque se lo decían, pues creían eso. ¿Ok? Colón se lanza a la aventura pensando que va a llegar a un lugar más rápido por otro lugar y se topa con una piedra en el medio, no sabía a dónde había llegado. Y entonces comienza un proceso de buscar de donde llegué, pues déjame ver, pensaba que había llegado incluso a las islas de Japón y se da con una riqueza. Yo no voy a entrar en cómo Colón responde a eso, si Colón realmente se interesó por saber si había llegado o no a donde había llegado y cómo quizás le saca provecho a eso, cómo manejó las cosas a su conveniencia. Recuerden que Colón no era ningún bobo. Colón también era un navegante #comerciante. O sea, este tipo sabía cómo desenvolverse y sabía lo que debía o no debía decir para sacar provecho. Entonces, ese suceso que le entrega, una vez se dan cuenta que esto no es Japón, que esto no es el Oriente, que esto es un continente nuevo, la cosmovisión, que es como el ser humano se imagina el universo, su vida, o sea, el imaginario del ser humano cambió por completo. Ya no estamos como pensábamos, no estamos solos, el mundo es más grande, hay más gente, hay otras culturas, que no son las culturas que habíamos leído ya de Oriente, es otro mundo. Entonces por eso se le llama el encuentro de dos mundos. ¿Cómo impacta eso la historia general? Es bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente se impacta en el lado de acá, no solamente son los indígenas de las Américas o los pueblos originarios los que se dan cuenta que existe un hombre blanco, que existe un hombre que viene en un barco, que tiene diferentes culturas, diferentes costumbres. Y cuando hablo de los indígenas de América, sáquense de la mente que desde arriba al norte al sur era el mismo indio. Aquí habían cientos de culturas indígenas, algunos encontrados unos con otros, no se podían ver, se mataban si se veían, algunos convivían, algunos ya habían sido extintos por otros. O sea, ya que había una prehistoria indígena, y eso no voy a entrar ahora. Pero se abre el espectro porque acabamos de descubrir que el mundo no era como lo pensamos. Yo trato siempre de hacer un ejemplo, una analogía, aunque es un poco injusta,
porque ya nosotros conocemos cómo está constituido nuestro globo terráqueo, pero es como si de repente el próximo lunes o el próximo martes descubriéramos que no estamos solos en el mundo. Pues hay que cambiar todo, todos los libros de historia, todos los libros de ciencia, todo el pensamiento del ser humano, toda la realidad que se ha establecido en base a que somos los únicos seres vivientes o con este modo de vida en el universo, eso hay que cambiarlo. Pues algo no similar, pero algo quizás parecido, pasó ahí, porque no solamente los pueblos originarios o los pueblos que vivían aquí en América se dieron cuenta, el europeo cambia, se trastoca la vida del europeo. Claro, el europeo / español, pues que lo ve como una conquista, pero se trastoca como quiera. Sus alimentos van a cambiar, su modo de vida va a cambiar, su modo de pensar va a cambiar, su modo de actuar y de socializar va a cambiar. No era la primera vez que España hacía una conquista, o sea que tampoco es que por primera vez van a conquistar un pueblo, pero incluso la manera de verse ellos mismos va a cambiar. Y eso es lo que explica esta primera lectura que yo le asigno a los estudiantes de la Revolución Inesperada, la importancia del siglo XVI, porque ayuda a romper un poco ese estigma que hay de juzgar un pasado, que se puede juzgar, no hay problema, pero de entonces minimizarlo o hasta degradarlo por unas razones que no son, yo no diría que no son importantes, pero no son las únicas. El siglo XVI representó mucho más para la historia de la humanidad completa, bueno, para la historia, vamos a poner de Occidente, pero eventualmente de la humanidad completa, porque estamos hablando y entendiendo que el mundo no es como lo habíamos conocido hoy día. Y yo sí, y acepto, y en la lectura se menciona, y en algunas otras lecturas también sí, que en el Oriente, los pueblos que vivían en lo que hoy es China o lo que hoy es Japón, habían explorado algunas costas, pero no se habían asentado, no había comenzado un proceso de intercambio cultural que se va a convertir en un proceso de transculturación, que es como realmente se le debe llamar, o le llama Fernando Ortiz, un antropólogo cubano muy conocido, porque no es un proceso en el que solamente una cultura le da a la otra o le otorga a la otra. Es un proceso en que ambas culturas se mezclan, transculturación, y no solamente se mezclan, se afectan unas a las otras, se resignifican unas a las otras. Es como una relación en que cada una depende de la otra, aunque va a terminar extinguiéndose una de las dos eventualmente, pero nace una nueva. De esa transculturación nace una neoculturación, una neocultura. Y es importante que veamos esa lectura. Esa lectura yo la asigné, la pueden conseguir en el blog de Aquelarre, con K, Aquelarre, con K, ponen Aquelarre, Ciencia y Ficción, de mi amigo Pablo Crespo, que también es profesor. Ahí está, ponen en el search, pueden poner La Revolución Inesperada y leerse la lectura. Vamos a discutir esa lectura en la próxima clase, vamos a ver a dónde nos lleva esa lectura y cómo esa lectura, dentro de todo lo que toca, nos puede servir de embudo para lanzarnos entonces a ese primer proceso, a esos primeros 3 siglos que van a ocurrir en Puerto Rico. ¿Y qué es lo que va a pasar en Puerto Rico? ¿Qué es lo que va a pasar en Puerto Rico en esos primeros 3 siglos? Que va a desembocar eventualmente en lo que estamos hablando de Puerto Rico contemporáneo, o sea, una revolución, unas personas que quieren empezar diferente y de repente viene una invasión estadounidense, pero tenemos que entender el trasfondo, o sea, tenemos que entender la base fundacional de eso para entender entonces a qué se enfrentó Puerto Rico y cómo fue el Puerto Rico que se estará enfrentando a eso. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Nos vemos.